Cuando hablamos de Persea americana, hablamos de un fruto que seguramente tú has comido. ¿No te suena el nombre? No te preocupes, te vamos a dar algunas pistas. Este fruto del que hoy hablaremos es originario de México, aunque ya se cultiva desde hace muchos años en países centroamericanos e incluso en otros países del mundo. En México, el principal productor es el estado de Michoacán, seguido por el estado de Jalisco. ¿Ya sabes de qué fruto hablamos? Van más pistas. Seguramente, al igual que yo, lo has disfrutado en ensaladas, acompañando un caldo, una sopa, quizá en unas enchiladas, una cecina, un corte. Y es un fruto que los nutriólogos y todos aquellos dedicados al cuidado de la salud clasifican como la grasa más saludable para el bienestar de nuestra salud. Ahora sí, seguramente ya sabes de qué hablamos. Aún no, tenemos una última pista. En Estados Unidos, los que gustan del fútbol americano lo consumen cuando se realiza el Supertazón, el Super Bowl. Seguramente ya vistes. Hablamos de el aguacate. Por la dignificación del campo mexicano, Entorno Agropecuario. Un medio dedicado a dar voz a quienes con esfuerzo y dedicación crean los alimentos que llegan a nuestras mesas. Y académicos e investigadores que comparten sus conocimientos para el futuro del campo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entorno Agropecuario. Hoy un gusto saludar a un buen amigo, Octavio Nájera. Un gusto saludarte aquí en las oficinas de Entorno Agropecuario. Octavio es productor de aguacate de Tlalchi, municipio de Izhuacán de los Reyes. Él es también presidente del Consejo Estatal de Productores, Acopiadores, Empacadores y exportadores de aguacate en Veracruz. ¿Es correcto, Octavio? Es correcto, Carlos. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Que pues aquí estamos a la orden. Octavio, cuando hablamos del aguacate, hablamos de un fruto originalmente nacido en México, pero que se haya propagado su cultivo hacia diferentes partes del mundo, principalmente países centroamericanos. Un fruto que prácticamente no puede faltar en las fiestas y en la comida muchas veces del día a día, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, yo creo que de los productos agropecuarios, el que más demanda y más éxito ha tenido ahora ha sido el aguacate Hass, por sus propiedades, por todo lo que le han encontrado ahora, y ha sido parte ya casi que de la mesa obligada en muchas mesas, tanto de México como del extranjero. Leía yo estadísticas, Octavio, acerca de la producción que existe en nuestro país, hablar de que el censo de FIRA 2024 manejaba 2.67 millones de toneladas, para ser exactos, de producción, en una extensión aproximadamente de 257,000 hectáreas. Hablo del país. Sí. Sabemos que Michoacán es el estado con mayor producción, seguido de Jalisco, y bueno, ahí menciona Estado de México, este reporte, menciona Nayarit y Morelos como los 5 primeros productores de aguacate en nuestro país. Repito, son datos oficiales. ¿Qué tan real es esta circunstancia o estas cifras con respecto a Veracruz? Porque no lo vemos aparecer, por lo menos en datos oficiales. Sí, mira, efectivamente son los estados que en datos oficiales liderean el tema de la producción de aguacate. Veracruz es un productor muy importante, por encima, me atrevo a decir, de Morelos, por encima de Nayarit y por encima de San Luis Potosí. Ya va a empezar a sembrar aguacate también. Veracruz tenemos aproximadamente unas 12,000 hectáreas sembradas de aguacate Hass ya, y otras 5,000 en proceso de siembra. Y esa pregunta queda muy ad hoc, el por qué ahora, la hora de la presentación de la iniciativa de ley que tuvimos la semana pasada en el Congreso del Estado, que es la ley para la producción, acopio, comercialización e industrialización del aguacate en Veracruz. Al no tener un censo nosotros en Veracruz, nos deja en desventaja a comparación de otros estados que sí hicieron su tarea debidamente para poner y dar de alta las huertas ante Senacica o ante las instancias de gobierno de sus estados,
y es donde ellos empiezan a tener esta ventaja por encima de nosotros. En Veracruz, aunque hace más de 10 años empezó a sembrar aguacate de una manera masiva, por llamarlo de alguna manera, o empezó a tener relevancia el cultivo, como pasó con el limón, pues no se hizo la tarea de dar de alta las huertas, de tener un censo de productores, un censo de árboles, georreferenciados, como lo marca la trazabilidad, claro. Esto que ya viene de muchos años atrás. Entonces, bueno, nosotros tenemos aproximadamente 6 años, más o menos, que empezamos a sembrar aguacate, precisamente ahí en el municipio de Tlalchi, la localidad de Tlalchi, perdón, municipio de Izhuacán de los Reyes. Entonces hicimos una reconversión, fuimos borregueros 27 años, prácticamente dejamos la actividad por el bajo precio del borrego, ¿no? Las importaciones de Nueva Zelanda y Australia de carne de borrego nos pegan muchísimo a nosotros, y entonces la actividad dejó de ser rentable, reconvertimos los potreros a huertas de aguacate Hass, pero nos dimos cuenta, cuando ya quieres comercializar, pues que la gran mentira, al menos en Veracruz, y creo que le pasó, me atrevo a decir que al 99.99% de los que sembramos aguacate en Veracruz, nos fuimos con el tema de la exportación del aguacate, ¿no? Con el tema del Super Bowl, con el tema del consumo, de la demanda tan grande del consumo de Estados Unidos, y te das cuenta pues que no lo podemos hacer, que tenemos una restricción fitosanitaria en Veracruz, y eso nos limita a un mercado, pues hay que decirlo, de coyotaje, ¿no? Un mercado donde te pagan muy bajo el precio de la fruta en comparación de como tú lo ves, a pesar de la excelente calidad del aguacate que se produce en Veracruz. Y bueno, ahí nos dimos a la tarea entonces de empezar por hacer una ley en donde el Estado nos reconozca, y el gobierno, como productores de aguacate Hass. Y ya de ahí empieza la tarea, los fitosanitarios, los protocolos fitosanitarios, el fortalecimiento de los eslabones de las cadenas, etcétera, ¿no? ¿Qué es el trabajo que se está haciendo? ¿Qué es el trabajo que se está haciendo, Carlos, ahora? Ya se empezó, de hecho, pues agradecer desde luego, ¿verdad?, a todos los legisladores que tú estuviste ahí en el Congreso. Se suman, pues hay que decirlo, excepto Acción Nacional, se suman todos los grupos parlamentarios del Congreso del Estado a esta iniciativa de ley. Entonces se suma el apoyo desde luego de nuestra gobernadora, la ingeniera Rocío Nale, que nos apoyó mucho, cree en el proyecto de aguacate ella también, la diputada Dulce María Hernández Tepole, que es la que preside la comisión. Digo, no quiero mencionar, porque luego te falta, ¿no? Sí, te falta en la memoria, pues se sumó mucha gente. Pero ellos como actores, ¿no? Sobre todo la diputada Dulce María, que fue la que presenta la iniciativa. Exacto, ¿no? O sea, empezamos a trabajar con ella desde que ella toma protesta, casi como el tercer día la fuimos a ver. Empezamos a hacer, porque es mucha tarea de lápiz, de modificar, de ver, de homologar con leyes sanitarias, fitosanitarias, etcétera. Se hizo el trabajo, el subsecretario de Gobierno, el CEO Juan Manuel Pozos, también nos ayudó muchísimo, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rodrigo Calderón, el subsecretario de Desarrollo Agrícola, el maestro Raúl Gámez González también. De hecho, tanto nos apoyaron que antes de que se aprobara o se presentara la iniciativa de ley, nos meten al programa de las escuelas Hyundai del extensionismo, y hoy tenemos 3 técnicos que ya se están dando a la tarea de hacer esto, precisamente hacer los censos, georreferenciarlos, ver cómo estamos, en dónde estamos, qué necesitamos, para empezar a dar tiros de precisión en cuanto al tema fitosanitario, homologar los criterios del control de plagas, que tienen que ser, y sí somos muy enfáticos, amigables con el medio ambiente, y el tema de nutrición, y ya de ahí empezamos con todo lo demás. Cuando hablamos de aguacate, en este caso de aguacate Hass, tenemos, como bien señalas, ya una historia quizá no reconocida o no conocida de manera oficial, y poco conocida inclusive por nosotros los veracruzanos. Es más conocido muchas veces el aguacate criollo, ¿no? Cultivado en la zona serrana, aquí por Jilotepec, todas estas son partes, más bien de partes altas de Veracruz, o de la parte montañosa de Veracruz. ¿Cuáles serían o cuáles son las localidades, los municipios donde mayormente se está produciendo, en este caso el aguacate Hass, pensando en este censo que mencionas se está llevando a cabo? Sí, mira, bueno, los que empiezan primero, donde hemos detectado que hay mayor número de siembras, es Huatusco, Coscomatepec, Calcahualco, Alpatláhuac, un poco Izhuatlán del Café, allá hay en Jico, un poco en Coatepec, Izhuacán de los Reyes, Teocelo, Alto Tonga,
Jalacingo, Atzalan, pues digamos que Totutla hay un poco, digamos son los más relevantes, ¿no? Que hay. Hemos encontrado en Naulinco también algunas huertas. Entonces, bueno, esa es la gran tarea, ¿no? Y aunque, bueno, efectivamente se habla mucho del aguacate Hass, y hablas del aguacate criollo que hay, parte de la iniciativa de ley o de los trabajos es que de las superficies que tú tengas sembradas, el 10% de tu superficie tiene que estar sembrada con aguacates criollos. O sea, viene un rescate, bueno, no y sí, del aguacate criollo. Porque sí, efectivamente, digo, el Hass, digamos que es como que el gourmet, ¿no? Dijera la diputada esta vez que la presentó, pues es como que la joya de la corona del aguacate. Pero también los otros aguacates tienen su sabor, tienen su gastronomía también. Nosotros platicamos, yo me acuerdo mucho de niños, comíamos el aguacatito negrito, chiquito, que era tradicional, comértelo con chicharrón y con la misma cáscara, ¿no? Y con la misma cáscara en la tortilla, y le das el piquito de gallo y para adentro, porque no estaba tan metido en el mercado el Hass. Exacto. Veías las paguas, veías el mantequilla, que le llaman hoja de papel, cáscara de papel, perdón, etcétera. Había muchos aguacates. Entonces yo creo que hay que rescatar esos aguacates porque es parte también de la riqueza. Que se siguen cultivando, aunque de manera muy pequeña, ¿no? Exacto. Más bien son pequeños huertos familiares, muchas veces para el autoconsumo o para comercializar a lo mejor en mercaditos locales. No se habla de una explotación masiva, ¿es correcto? Es correcto. El chinini, por ejemplo, la chinini, las que paguas, sí, claro. Entonces, pero ahora en muy típico de la zona de Teocelo, ¿no? Sí, Coatepec. Sí. Pero en ese rescate que va de la mano o el tema gastronómico con el tema del aguacate, en cada municipio hay que resaltar el uso de esos aguacates, porque por ejemplo el aguacate Hass es un injerto, entonces su hoja no es olorosa. O sea, tú agarras un árbol de aguacate, arrancas la hoja y tú la trituras y no huele. Sí, claro. Los que huelen son los criollos. Así es. Entonces, la hoja de olor que le llaman, pues es parte fundamental en la gastronomía, ¿no? En la barbacoa, el polvo de aguacate o la hoja, para los frijolitos, para las enfrijoladas, digo, de uno de niños se acuerda, era enfrijolada con polvo de hoja de aguacate. Así es. Entonces, bueno, es ese rescate también y enaltecer también el aporte gastronómico de las demás variedades de aguacate, ¿no? Tampoco nos vamos a ir todo con aguacate Hass, sí reconocerle el precio, reconocerle todo esto, pero sí consideramos que un 10% debes de estar obligado de alguna manera a conservar esto, porque aparte de ahí salen los patrones. Claro. O sea, tú el hueso de esos aguacates los ocupas para patrones para hacer el injerto. O sea, tú agarras un aguacate Hass y siembras el hueso y te sale el patrón, no te sale Hass. Claro. Lo tienes que injertar. Exacto. Entonces, bueno, también ahí va dentro de las estrategias para los viveros, para tener planta aclimatada ya a tus regiones, etcétera, ¿no? Hay un trabajo grande todavía. Esto es parte de una iniciativa que, como bien mencionas, ya se presentó en días anteriores en el Congreso del Estado y que se estaría presentando al Pleno una vez que se analice en comisiones. ¿Cuándo? ¿Se tiene ya alguna fecha estimada, calculada? ¿Será este mismo año o será para el año siguiente o el siguiente ejercicio legislativo? ¿Ya tienen ustedes más o menos, hay alguna fecha pensada, determinada por parte de los diputados? Sí, mira, nosotros estamos ahora con nosotros porque nos invitan a las mesas de trabajo como parte de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso. Se va a dar el dictamen positivo porque ya hubo un trabajo previo también y estamos calculando nosotros finales de octubre, mediados de octubre, estar presentando ya la iniciativa al Pleno para que sea votada. Que bueno, tenemos una plena certeza y confianza de que al sumarse todas las fuerzas políticas, excepto la que mencionamos, pues va a pasar positiva a la ley. Ya estamos trabajando con las diferentes secretarías que están relacionadas aquí en el tema del aguacate, el reglamento interior de la ley. Entonces ahí sí se sigue el trabajo legislativo, el trabajo de escritorio que se dice, ¿no? Para que no sea una ley pues nada más muerta, ¿no? Que sea letra muerta. Exacto, de archivo, se pasó la ley, pero
¿no? Como muchas leyes agropecuarias, ¿no? Es que para allá iba, creo que me estás ganando la pregunta que te iba a hacer. Vamos a mandar un corte comercial, pero antes, Octavio, me gustaría dejarte una pregunta, y es precisamente lo que estás refiriendo. El tema de estas leyes que muchas veces se votan y no hay un seguimiento, realmente desconocemos incluso que ya la ley fue aprobada, una iniciativa que se convierte en ley, porque hay una parte importante, una vez que se promueve una ley, hacen falta los recursos. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, para que me la contestes, volviendo de este corte promocional, ¿qué tan comprometido está el Estado? Y al hablar del Estado me refiero obviamente al gobierno de Veracruz, para apoyar, para acompañar a los productores de aguacate. ¿Te parece bien? Me parece, correcto. Vamos a un corte promocional y regresamos. ¿Sabías que las abejas reconocen caras? También reconocen la calidad. Descubre los productos apícolas de Liz, quienes desde hace 35 años se dedican a la producción de miel de abeja y sus derivados. Propóleo, miel, jalea real y polen de la más alta calidad y elaborados con dedicación y pasión. Descubre el poder de las abejas en cada uno de los productos de Liz. ¿Y tú ya conoces el museo y el parque del café, el Café Talapan? Si no nos has visitado, ¿qué esperas para hacerlo? Estamos ubicados en el grande municipio de Coatepec, a escasos 30 minutos de Jalapa. Ven y conoce más acerca del café, diviértete en nuestro parque y disfruta de nuestros ricos desayunos los fines de semana. Te esperamos. De vuelta, amigos, aquí en Entorno Agropecuario, tomando un rico café de 5 soles. ¿Qué te parece el café? Riquísimo. Es café de Coatepec, de un amigo de mi compadre Alejandro García Ortiz, un café de Campo Viejo muy rico, por cierto. Y bueno, Octavio, te había yo hecho una pregunta con el ánimo de ampliar la información. Mencionaste o platicábamos ya de este proyecto de iniciativa que seguramente, como bien mencionas, a finales de octubre será presentada y votada a favor por los diputados de Veracruz. Y la pregunta que te hacía es, ¿qué tanto compromiso está adquiriendo el gobierno, precisamente del Estado, en acompañarlos a ustedes? Y me refiero muchas veces al tema no solamente de enviarte técnicos o de aprobar una iniciativa, sino el tema que va más allá, y es el tema de los recursos, de los dineros. Exacto, mira, ahí sigue, por eso es importante que efectivamente lo que dices, que el productor esté enterado y que también el productor se comprometa, Carlos. Hay veces que vemos esto un fenómeno que muchas veces el productor nos gusta, porque en alguna etapa todo el mundo lo hicimos, quejarnos del tema gobierno, pero tampoco nos gusta hacer ese esfuerzo de ir, tocar, hacer horas nalgas, insistir, y siempre le dejas como que volteas para otro lado. Entonces hemos estado insistiendo mucho con los productores de aguacate y de muchas otras actividades agropecuarias, que hagamos presencia en las secretarías. Yo creo que hay ánimo tanto de la gobernadora como del secretario, pero ahí también tiene que haber ánimo de parte de nosotros. ¿A qué voy con esto? Porque sí es cierto, vamos, dijera Cantinflas, ahí es donde lo matan, el recurso. ¿Cuánto recurso le van a dar a la actividad? Entonces, en esta planeación del reglamento interior de la ley, estamos platicando con Sedecop, estamos platicando con la Secretaría de Turismo, estamos platicando con Senacica, y estamos platicando con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y un poco medio ambiente con lo que es Sedema. ¿Por qué? Porque son las que están casi directamente relacionadas a esto. ¿Por qué Sedecop? Porque entra un tema de promoción de la fruta. La marca, ¿no? La marca de Veracruz. Exacto. El siguiente paso que vamos es la promoción y el posicionamiento del aguacate veracruzano, porque sucede algo, en esa ignorancia de que había aguacate en Veracruz, mucha gente dice, ¿a poco hay aguacate en Veracruz? No, claro. Entonces
Entonces ahí viene el posicionamiento, Claro. ahí viene la vinculación del gobierno del estado con restauranteros, todos los que consumen aguacate, para que haya un compromiso de parte de ellos también de consumir aguacate veracruzano. Y hemos sido muy enfáticos en decir, a ver, no es un mercado de lástima, porque no me estás haciendo un favor. Tú estás fortaleciendo tu economía circular, que es la que estás acá, Claro. que al final es la que nosotros vamos a venir a consumir acá, no los michoacanos, ni los poblanos, ni nadie. Ni los jaliscienses. Exacto, aquí tú vienes, el coatepecano viene a comer aquí. Claro. Entonces tu obligación, si es que tú lo quieres ver así como empresario, es apoyar a esto. Exacto. ¿A qué nos comprometemos como veracruzanos, como productores? A darte un producto de calidad, a cumplir todas las normas, los requisitos, el comercio justo. Y ahí viene esa empatía de todos, ¿no? El consumidor también, porque el ama de casa, el que consume, oye, pues es aguacate de Veracruz, de los paisanos, buen aguacate, vamos a consumir, porque es lo que nos va a dar la fortaleza a nosotros. Bueno, ahí viene, entra, digamos, el tema de SEDECOP y el tema de la Secretaría de Turismo, ¿no? Queremos hacer una muestra de guacamole, acá una verbena, digamos, popular, una vez que se apruebe la ley. Y de ahí viene, pues, la que está más directamente relacionada con nosotros, que es la SEDARPA. Y ahí estamos ahorita que se va a presentar el paquete económico. Bueno, ya se presentó o ya dieron un avance en la presidenta Sheinbaum. Entonces, bueno, estamos próximos a reunirnos con la diputada Leti Barrera, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario. Bueno, hay otros ahí. Pero hablamos ya de diputados federales. Es que necesitamos aquí, Carlos, que la federación le etiquete el dinero. Claro. Si la federación, el Estado también lo puede hacer sin que lo haga la federación, pero si la federación está de acuerdo en todo esto que estamos haciendo y dice la federación, a ver, te vamos a etiquetar dinero exclusivamente, porque es lo que estamos buscando, claro, que tanto el aguacate. Senado de la República con la diputada la senadora Meli Romero, como la diputada federal Leti Barrera, digan, a ver, este dinero etiquetado va exclusivamente para un tema del fortalecimiento de la actividad de la producción de aguacate en Veracruz. ¿En qué? Lo que nos urge primero, el tema fitosanitario. Claro. Empezar los protocolos fitosanitarios. Eso es lo que primeritito nos urge. Y después, porque ya tenemos los técnicos, bueno, ya los técnicos van a hacer el levantamiento, etcétera. Bueno, ahora va el fitosanitario, que es decir, que Senacica a través de la CESABE o la CESABE a través de Senacica, pues nos empieza a palomear, nos empieza a decir, si estás teniendo un buen manejo, ese es tu protocolo sanitario o fitosanitario, palomitas, y ahí vamos avanzando. En la segunda etapa, pues obviamente es el tema de pues fertilización, todo esto, ¿no? Entonces vamos hacia allá, y de ahí de la federación vamos a bajar al estado, que es a donde está muy comprometida la diputada Dulce María, en entrarle ahí en el tema. Cuando baja el presupuesto a Veracruz, decir, bueno, a ver, este presupuesto, si logramos en México, excelente. Claro. Si por alguna manera ya viene muy apretado, bueno, pues que aquí en Veracruz nos digan, ¿sabes qué? Aquí estamos acá, ¿no? Yo creo que la gobernadora también está muy sensible a esto, pero pues ahora sí, como dice, allá hasta no ver, no creer, claro, ¿verdad? Hasta que claro. no nos digan, va, sí acepto, ya estoy en el altar. Y es que luego pasa el tema político, cuando se involucran estas cuestiones ya de índole partidista, muchas veces es donde entra el alargamiento, muchas veces del tema de los recursos. Tienes que tejer fino, o tienen que tejer fino ustedes esta relación. Sí, claro, lo dijo cuando se suma, me gustó mucho la diputada Alma Rosa Valdés del PRI, cuando se suma la iniciativa, dice una frase muy bonita que me gusta mucho, se la decimos, que el campo no tiene color. Exacto. Sí, o sea, tú puedes ser oposición, pero por ser oposición no te puede nublar la visión de lo que requiere Veracruz y requerimos los productores. Digo, hoy afortunadamente es el aguacate, pero el exhorto de nosotros es, pues no nada más ve el aguacate, o sea, realmente hay café, por ejemplo, un café que debería de estar en los mejores mercados, es decir, mejor pagado acá y no andar mendigando los productores de café. Sí, cayendo en el coyote, ¿no? En el coyote, sí. Exacto. Entonces, podemos hablar, no sé, leche, lo que tú me digas. Sí, de tener una estrategia agropecuaria. De hecho, estamos haciendo un escrito que lo estamos mencionando, retos y desafíos de la seguridad agroalimentaria o de la soberanía agroalimentaria, porque no nada más tiene que ser el discurso, sino más bien es los hechos y cómo vamos construyendo paso a paso esto para ir fortaleciendo, porque tampoco se trata
de a lo loco aventarle dinero. O sea, tiene que haber una estrategia, tiene que haber un paso a paso de cómo llegar para que esta fortaleza, como hemos dicho, pues ya los vestiste, ya mi hijo crece y mantente solo, ya no seas siempre hijo de gobierno. Te vamos en una etapa de 3, 4 años, que yo creo que son suficientes 3 años para fortalecer una actividad y le das salida. Claro. ¿No? Le da salida y ya tienes otros nuevos y ahí viene, porque pues mira, vemos con mucha tristeza que no hay gente para trabajar el campo ya. Realmente el relevo generacional no se ve en el campo, tú vas a, bueno, yo que estoy en una comunidad, cada día menos chavos se quieren dedicar al campo. Tu promedio de trabajador es de 50 años, 49, digo, no son unos ancianos, pero máximo traen 10 años. Yo creo que el trabajo del campo es duro, o sea, claro. es trabajo físico. Y sobre todo cuando los jóvenes están viendo que no es bien recompensado, porque las historias de algunos de ellos quizá sea una historia de ciertas limitaciones económicas. Exacto, sí. Mira, esa donde decimos, es una cadenita. Si yo tengo la certeza de un precio justo en mi producción de lo que sea, pues yo puedo pagarle mejor a mi trabajador, pero si no, ¿cómo le subo el sueldo? ¿No? Si tú no tienes... Sí, es una cadena. Es una cadena. Es una cadena. Entonces, donde el productor se tiene que ver beneficiado y por eso la importancia, creo muy importante lo que estás señalando, los recursos no pueden llegar nada más porque sí, tiene que haber una correcta planeación. Mencionabas el tema primero fitosanitario, luego el tema obviamente de la fertilización, los nutrientes de la tierra y lo demás, ¿no? Y yo ahí añadiría o te preguntaría, ¿y la organización? Porque muchas veces cuesta trabajo, Octavio, lo hemos visto a lo mejor en otras regiones o en otros cultivos que hay un tema como de a veces desconfianza o hasta animadversión de algunos productores por hacer equipo en su misma comunidad. Creo que la organización tiene que ser también parte fundamental, ¿no lo crees así? Sí, claro, mira, hay historias de terror de los liderazgos campesinos o de productores, ¿no? Siempre el atrás de cámaras, el tras bambalinas, hay unas historias muy, muy fuertes en algunos lados. Y acá nosotros no estamos vendiendo el liderazgo estatal o el liderazgo nacional. Lo que estamos haciendo es regionalizar y que cada quien se haga cargo de su actividad, ¿no? Y le decimos, pues comprométete porque es tuyo. Claro. No es mío, es tuyo. Yo me comprometo en mi región, en mi zona. Tú comprométete en la tuya. Y eso aumenta el compromiso y las ganas de lo que tú quieres hacer, ¿no? Yo les digo, cerré una plática que tuve con unos productores de Calcahualco precisamente y les decía, miren, leí una frase que me gustó mucho. Es: el que no quiera despertar, ámalo y déjalo dormir. Si el camino es fitosanitario, fortalecimiento del eslabón, de cada eslabón de la cadena productiva para que podamos exportar. Esto es lo que te va a librar del coyote. Si no lo haces, vas a seguir encadenado al coyote y te van a seguir pagando lo que ellos quieren, como ellos quieren. Porque al final les decimos, mira, si tú ves la estructura de Michoacán, ellos tienen una estructura y obedecen a esa estructura, a esa cadena de mando. A ver, ellos te dicen cuándo cortar, cómo cortar, todos, no, yo corto porque yo quiero, no, tú cortas cuando tu fruta está lista para corte, no cuando tú quieras. No cuando tú necesites el dinero, claro. No. Te alineas a esta estrategia y es lo que a ellos los ha fortalecido. Pero les ha funcionado. Les ha funcionado, exacto. Bueno, hay que copiar eso, ¿no? Hay que copiar eso. Porque acá somos víctimas, mira, del mismo Michoacán. O sea, Jalisco, los mismos poblanos, ¿no? Vienen, compran, se lo llevan a los mercados de Puebla, Huixcolotl, etcétera. Le ponen un PLU, que es el... papelito ese de plástico que le ponen ahí y te regresan tu fruta acá como si fuera michoacana o michoacana, sí, claro. ¿No? Eso lo hemos denunciado, digo, en una manera no de una cacería de brujas, sino de decir, tú quieres ir a vender a la central de abastos de Jalapa y los que venden aguacate, que no, yo nada más compro aguacate michoacano y te quieren pagar una miseria. Entonces, bueno, también tienes que regular eso. Estás en Veracruz, tienes que comprar acá porque cumplimos con la calidad. Esa es la parte importante. Este reconocimiento que urge en este caso para un fruto como es el aguacate Hass o el aguacate de Veracruz, es algo que ya urge y que ojalá pronto, como bien señalas, podamos ver ya como una ley en nuestro estado y para echarle para adelante, para lo que sigue, porque de repente no nos vaya a pasar como la ley sustentable del café, que la legislatura anterior, hablo de la Ciudad de México,
la dejó en la congeladora y ya estaba aprobada por el Senado. Y nuevamente, tú lo sabes, el Senado en este ejercicio legislativo que inició hace un año igual lo votó a favor, y nuevamente por intereses quizá pues muy fuertes, la ley de la cafeticultura o sustentable del café nuevamente se queda en la congeladora y le pega a un gremio como es el sector productivo del café. Ojalá que no nos pase eso en Veracruz con el tema aguacate, ojalá, y de verdad lo decimos y lo deseamos de corazón por todas esas personas que aún le siguen apostando al campo, y por lo que mencionas, para tratar de revertir ese tema del relevo generacional que no existe en Veracruz, en otras partes del país, porque no se vuelve atractivo trabajar en el campo. Es penoso llegar y ver que hay gente ya grande, algunos ya adultos mayores, trabajando el campo porque pues los jóvenes están prefiriendo otras actividades económicas. Sí, claro, y ahí entra el compromiso, lo que comentaba yo hace un momento, el compromiso del empresario, el compromiso del consumidor, ¿no? Una de las campañas que vamos a lanzar es un consumo socialmente responsable, que tú hagas tuyo el compromiso de fortalecer a tus paisanos, de fortalecer tu actividad, porque pones en riesgo. Mira, a mí me asusta un poco cuando ves el precio del aguacate en 180 el kilo. Dices, no, hombre, pues ya se mejor compro un kilo de carne, exacto, ¿no? Sí. Exacto. O sea, nosotros no queremos llegar a eso, desde luego que no. Eso, es más, a mí no me agrada, porque entonces lo vuelves un cultivo esnovista, y no es así, no es así. Pero sucede, ¿por qué sucede ese fenómeno? Pues porque menos gente se dedica al campo, y entonces la demanda exterior es tanta que los productores, los que pueden exportar, prefieren exportar. Claro. Y entonces aquí hay un vacío. Y entonces luego lo ridículo es que andas comiendo aguacate El Salvador o aguacate Chile, sí. Y dices, teniendo aquí aguacate Perú. Aquí. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y sí, estamos tratando de concientizar mucho a los empresarios, porque digo, no voy a decir quién, porque se dice el pecado, pero no el pecador. Sí. Me reuní con un gremio restaurantero y fíjate, ellos pidiendo a la sociedad que consuman en los restaurantes de Jalapa, pidiendo, y cuando tú vas y dices, bueno, hacemos una estrategia, una campaña juntos. No, yo aguacate solamente de Michoacán. Yo me levanté y le dije, claro. Oye, entonces no eres... No es congruente, ¿cómo pides, ¿no? Sí, claro. Que la gente consuma en Jalapa y no se vaya a consumir, no sé, a Coatepec o Banderilla, etcétera, y tú quieres... Vamos a Naulinco. Exacto. Claro. Y cuando alguien viene de tu mismo estado, un paisano tuyo, pues te pones exquisito. No te estamos vendiendo roñas, no estamos vendiendo desechos, estamos vendiendo calidad. Claro. Entonces... Es eso, tampoco lo tomé como mal, sino más bien es esa sensibilizar también al empresario, sensibilizar al consumidor, porque por ejemplo, vamos a ver un tema de café, tú vas a Colombia y ellos toman café colombiano. Claro, sí, es orgullo, ¿no? Eso es orgullo, claro. Sí. Tú tomas café colombiano, en todas las que vas a Costa Rica lo mismo, y aquí no. Y aquí queremos... invitar a alguien a tomar café porque es un café que me trajeron de Costa Rica, de Colombia. Exacto. ¿No? De a lo mejor a un país árabe. Exacto. Y dices, aquí tenemos muy buen café. Exacto. Y realmente por instancias, me atrevo a decir que hasta internacionales, han reconocido el café de Veracruz, claro, como un café con alto puntaje en los estándares de calidad. Entonces consume lo que hay aquí. Y hacia allá vamos, digamos, el siguiente paso. Después del fitosanitario, es estas campañas de concientización del consumo del aguacate, el fortalecimiento, y que la gente no se vaya con esta mala fama que algunos, y lo voy a decir también, que algunos funcionarios, abusando de la oportunidad que estás acá, adelante, eso que algunos funcionarios han dicho que el aguacate consume mucha agua. Que un exsecretario de Desarrollo Agropecuario, el pasado, de hecho, en su último informe de gobierno, ligó a los productores de Veracruz. El doctor ligó a los productores de Veracruz con el narcotráfico. O sea, a mí cuando yo lo escuché, se me hizo aberrante, ¿verdad? Que tú puedas ligar
sin sustento, es más, ni Michoacán liga a los productores de aguacate con el crimen organizado. Claro. ¿Y cómo se atrevió este funcionario a decir eso, no? Entonces, la narrativa que traen ellos, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, es decir que el aguacate depreda el bosque de niebla, que el aguacate consume mucha agua y que el aguacate está ligado a la delincuencia. 3 mentiras brutales. Ni es cierto, ni depredamos el bosque de niebla, porque aquí ha habido una reconversión de los poteros, que ya dejó de ser negocio rentable en las partes altas del estado, la ganadería, se han reconvertido a huertas de aguacate Hass. El 90% de la actividad agropecuaria en Veracruz o agrícola en Veracruz es por temporal. Muy poca gente tiene sistema de riego, claro. porque aparte es caro. Entonces consumimos la misma agua que consumen todos los demás cultivos, ¿no? Entonces, y desde luego, pues no estamos ligados al crimen organizado, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo en algún momento le dije, bueno, si tuviera tantito pudor, yo creo que se disculparía, porque entonces agarran los temas personales, sí, ¿no? Temas que yo creo que un funcionario no debería de tener ese tipo de cosas, ¿no? Ni de buscar enfrentamientos, porque tú como cargado de un despacho, de una oficina, y más ligada al campo a cualquiera, pero en el tema agropecuario, tú eres el representante del productor, del sector, de todo lo que pasa en tu estado, y debes de guardar una relación amable y darle para adelante al tema. Y ser mesurado en los comentarios, ¿no? Exacto, no ese tipo de hablarse con el estómago, ¿no? Pero bueno, cada quien, ¿verdad?, se labra su propio destino. Y por eso estamos como estamos. Y por eso estamos como estamos muchas veces. Octavio, pues un gusto haber podido platicar contigo en esta, espero, primera oportunidad, y que haya posibilidad más adelante de que nos comentes cómo van los trabajos, qué tanto se ha avanzado. Esperaremos ahorita, como bien señalas, finales de octubre para conocer ya la ley del aguacate veracruzano. Y bueno, los pasos a seguir, qué se estará haciendo para entonces, en qué vamos, en qué van ustedes como productores, en qué vas tú como presidente de este consejo. Y pues, Entorno Agropecuario, siempre agradecido por tu visita. Gustoso de que venga gente, productores, gente que le apuesta todavía al campo veracruzano, y pues nada más desearte lo mejor para ti y para todo el gremio de productores de aguacate de Veracruz. Los vimos muy contentos ahí en el Congreso, esperemos que se sumen cada vez más y que este sea un despertar de un nuevo cultivo, de un cultivo todavía un tanto en pañales en Veracruz. Exacto, pues al contrario, Carlos, muchas gracias, siempre nos has apoyado mucho. Yo creo que has sido amigo personal, aparte, me atrevo a decir que tengo ese beneficio de ser tu amigo, y siempre nos has abierto las puertas. Y bueno, a tu auditorio, pues muchas gracias por escucharnos. Pues sigan Entorno Agropecuario, que yo creo que hace una labor muy interesante en dar a conocer todo lo que sucede con una óptica y una ética muy correcta en lo que debe ser el tema agro. Pues muchas gracias y saludos, y claro, si nos abren ahí las puertas, acá estaremos. Ahí está, la entrevista con Octavio Nájera, productor de aguacate. No olviden suscribirse, estamos en las redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima.